Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Bree Tanner. Este personaje aparece en las películas, pero la historia se profundiza más en los libros y quiero aclarar que uso imágenes que no son de la película, pero más que nada para que se imaginen las cosas, así que nada, voy a combinar ese tipo de imágenes con las imágenes de la película. Espero que les guste. Ahora sí, empecemos con el video. Bree Tanner era una neófita creada por Victoria para lidiar con los Cullen y conseguir su venganza contra Edward Cullen por haber matado a su pareja James. Ella era el personaje principal de la segunda vida de Bree Tanner, una novela de Eclipse, que es una historia derivada que fue contada desde su punto de vista. Bree tuvo una breve relación romántica con Diego y una amistad con Fred antes de morir. Bree nació en 1990. Cuando era muy pequeña, su madre abandonó la casa debido a que su esposo la golpeaba. Debido a que ya no tenía a su mujer, su padre comenzó a maltratar a Bree y a golpearla y a castigarla. Bree pensó varias veces en huir, pero su padre le decía que si huía moriría de hambre. Bree no pudo soportarlo más y huyó de su casa a los 15 años. Al parecer la predicción de su padre fue cierta, porque a las 3 semanas, Bree ya se estaba muriendo de hambre y no sabía robar de forma útil. Un día se le apareció en un callejón el vampiro Riley, el cual le ofreció la mitad de su hamburguesa y Bree, porque estaba muerta de hambre, la aceptó. Luego de esto, Riley la secuestró y la llevó con Victoria. Ella no quiso aceptar a Bree, la cual según ella era poco más que una niña. Sin embargo, estaban necesitados y Victoria la convirtió sin que Bree pudiera verla. A partir de este momento, Bree comienza a buscar de dónde alimentarse junto con otros vampiros. Uno se llama Kevin y también está otro chico cuyo nombre nunca se sabe. Al poco tiempo llega Diego, la supuesta mano derecha de Riley, y Bree se va a casar con él a otra parte. Bree ha sido una vampiresa durante 3 meses y Diego lo ha sido durante 11 meses. Juntos ellos matan y beben sangre de personas vulnerables sin hogar, y también entre otras personas. Bree y Diego hablan sobre Victoria, a quien nunca vieron a la cara, porque si no Alice se daría cuenta que ella anda detrás de los asesinatos en Seattle. Y también se preguntan por qué se está convirtiendo a tantas personas en vampiros. Diego piensa que algo va a ocurrir y que ella, o sea Victoria, los está usando como protección. Al amanecer se dan cuenta de que la casa que comparten con varios vampiros recién nacidos se ha incendiado. Entonces se esconden en una cueva y hablan de sus vidas humanas y de cómo Riley llegó a ofrecerles una segunda vida como vampiro. Juntos deducen que Riley los está usando como peones para la protección y que podrían estar mintiéndoles. También descubren que la luz solar no mata a un vampiro como les dijo Riley, sino que hace que su piel brille. Bree y Diego se hacen amigos y deciden formar un club para pasar el día, en busca de Riley y los demás vampiros. Ellos se dan cuenta que Riley había trasladado a todos a una cabaña, y Diego se mete en una pelea con un arrogante recién nacido. Pero otro de los recién nacidos, Fred, usa su poder para repeler a las personas. Esa noche Bree y Diego siguen a Riley, y con sorpresa ven que él se reúne con Victoria. Ellos escuchan la conversación. Finalmente los Volturis aparecen, amenazando con castigar a Victoria por crear un ejército de vampiros. Pero le dan una oportunidad al enterarse que es para destruir a los Cullen. Pero tienen que hacerlo en un plazo de 5 días. Si no lo cumple, la van a matar. Bree vuelve a la cabaña y decide huir, mientras que Diego se queda a hablar con Riley. Riley regresa a la cabaña solo y le dice a su ejército de vampiros que sus enemigos, los Cullen, son los más antiguos vampiros de Seattle y que quieren matarlos. Y que si quieren sobrevivir tendrán que trabajar juntos y aprender a pelear. Riley le dice a Bree que Diego está haciendo un trabajo de vigilancia con Victoria y que volverá a reunirse con ellos en la lucha. Después de 3 noches de formación, Bree y el resto del ejército de vampiros suben a un ferry para beber la sangre de los pasajeros y para recuperar sus fuerzas para la batalla contra los vampiros ancianos, refiriéndose a los Cullen. Después Riley les miente a todos diciendo que 4 veces al año el sol es inofensivo y no hay ninguna manera de que mueran. También les miente diciendo que justo el día de la batalla el sol no sería tan fuerte y podrían luchar. También les dice que los vampiros que estarán luchando tienen ojos amarillos y que tienen a una humana, y les da el perfume de Vera para que sientan su olor. Cuando se dirigen a combatir contra los Cullen, Fred decide huir a Vancouver antes de la batalla y decide invitar a Bree.
Ella rechaza la oferta diciendo que va a buscar a Diego y que luego ambos lo alcanzan en Vancouver. Bree llega a la batalla para encontrar a los vampiros recién nacidos siendo asesinados por los Cullen y se da cuenta que Diego ya está muerto, ya que no puede verlo ni olerlo por ninguna parte. Ella deduce que Victoria y Riley mataron a Diego por ser desobediente, la noche en que desapareció. Carla y Esme le proponen que si se rinde, no le harán daño y podrá formar parte del clan de los Cullen. Bree, no deseosa de luchar, acepta y se queda bajo la vigilancia de Jasper. Bree tiene problemas para resistir las ganas de beber la sangre de Bella, pero al final termina lográndolo. Entonces los Volturi aparecen y Jane se percata de Bree y es torturada por la misma. Why did you come? Who created you? You don't need to do that. She'll tell you anything you want to know. I know. Ella explica que Riley les ha mentido a ella y a todos los demás, diciéndole que sus pensamientos no eran seguros. Carla y Esme hacen lo posible para salvarla, pero Jane se niega y le ordena a Felix que se encargue de ella. Bree utiliza sus pensamientos para contarle a Edward que los Volturi habían permitido al ejército atacar a los Cullen y le agradece que haya matado a Victoria. El libro termina cuando los Volturi deciden matar a Bree y Edward le dice a Bella que cierre los ojos. Bree piensa que Edward desea hablar con ella, entonces cierra los ojos y muere en el acto. En la película Eclipse, Carla y Esme se percatan de Bree y Jasper no se da cuenta de su presencia hasta que la tiene a su lado. También pasa lo mismo con todos los Cullen, menos con Edward y Bella. Bree trata de huir, pero no lo logra y presencia su propia muerte. A Bree no le gustaba ser un vampiro, aunque ella se haya acostumbrado a hacerlo. Ella tenía una afición por la lectura y fingía leer cuando estaba aburrida o simplemente quería meterse en problemas. También de vez en cuando robaba las librerías en la noche para mantenerse ocupada durante el día. Ella fue capaz de ver a través de alguna de las promesas vacías de Riley. Al igual que los otros en su ejército, se le dijo acerca de las leyendas de vampiros tradicionales siendo real, y al principio tenía miedo de estacas de madera y el sol. Cuando descubrió que estos no podían hacerle daño, se sintió aliviada. Bree había mostrado una cierta cantidad de madurez, incluso para un recién nacido. Demostró una gran cantidad de autocontrol al resistir el atractivo de la sangre de Bella. Ella demuestra ser alguien muy amable, respetuosa y madura. También es alguien muy pacífica, ya que no le gustan los pleitos. Cuando Felix estaba a punto de destruirla, ella no mostró ningún miedo a su próxima muerte, solo porque ella ya quería morir a causa de la muerte de Diego. Y también estaba profundamente agradecida por el intento de los Cullen por salvarla. Y es por eso que usó sus pensamientos para decirle a Edward todo lo que sabía antes de morir. Dejame un comentario contando qué te gustaría ver próximamente y si te gustó esta gran historia. ¿Te hubiera gustado que Bree forme parte del clan olímpico? Te invito a dejar un comentario. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.